la cámara que yo Respira. soy el orgánico, muchachos, ya me conocen. Quiero que escuchen la historia de Greta, vamos a intentar hacerla muy resumida y sobre todo para que ustedes al momento de emprender, qué linda música, qué bello, esto me encanta. Estamos en el Parque del Retiro, que si usted no ha venido, tiene que venir porque no solamente es emblemático, sino que transmite mucha paz. Luego les diré algo de este parque muy personal. Yo creo que todos los migrantes tenemos muchas historias en los parques. Sí, totalmente. Bueno, pero no me quiero desviar, Greta, cuéntame el negocio que estábamos ahora tomando Ya. cafecito y de casualidad me comentaste lo del Sí. lugar. Pues mira, he tenido dos negocios de hostelería, lo que se llama aquí hostelería, que son negocios de comida básicamente. El primero fue un éxito total y rotundo, de verdad. Fue en el barrio de Salamanca, aquí en la ciudad, en el barrio, perdón, de Malasaña, aquí en la ciudad de Madrid, y fue un éxito. Eso la verdad me dio una confianza un poco ciega, porque de esto también a veces padecemos los emprendedores, que cuando tenemos una primera experiencia exitosa, pues nos da ceguera, ¿no? Y monté un segundo bar en el barrio de Salamanca, con un concepto disruptor como el que tenía yo en Malasaña. Y podemos decir de que era local. Era un bar que el concepto era justamente de comida como disruptora, cócteles picantes, una comida que mezclaba como lo tradicional español con temas latinoamericanos. Entonces, claro, lo que yo quería hacer era justamente eso, ¿no? Como un concepto muy disruptor que marcara una diferencia entre lo que era la comida tradicional española. Okay. Y darle nuestro toque. ¿Qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó? Porque Dime no tres funcionó. cosas que no funcionó en el segundo local, porque sí. dices que en el primero sí fue bien y por eso hiciste la réplica, ¿no? Claro, De quizás... entonces, ¿por qué en el primero fue bien? Primero, el cliente ideal, y yo soy súper pesada con el tema del cliente ideal. Y esa es la razón por la que en el segundo fue mal. Porque ¿qué pasa? Que el barrio Salamanca es un barrio muy clásico, con un cliente que realmente lo que le gusta es más de lo mismo de sus tradiciones. Y yo este análisis no lo hice previamente. Entonces, cuando yo estaba frustradísima porque no entraba nadie en mi negocio, yo empezaba a caminar por las calles como una loca a ver qué es lo que tenían los otros bares que sí tenían gente. Y me empecé a dar cuenta que los bares que estaban llenos de gente eran los típicos bares tradicionales de toda la vida. De 1800 y de 1900. Exactamente. Y con las mismas tapas, con las mismas... Sí. Con el mismo camarero de toda la vida, con el mismo sitio. Y aunque fueran nuevos, eran bares que evocaban a esa antigüedad. En cambio el mío era todo moderno, estaba pintado de puras figuras disruptivas en la pared, o sea, era todo, el color era un amarillo súper chillón, súper intenso, o sea, no tenía nada que ver con lo que realmente apetecía a las personas en el barrio. Y de hecho, las personas se paraban a ver la vitrina, porque además la fachada era súper bonita, y seguían de largo. ¿Y cuánto tiempo duraste con ese local abierto? 9 meses. ¿Y 9 meses de pérdida económica? 9 meses de pérdida prácticamente total. Con lo cual, el bar de Malasaña era el que soportaba ese y el de Salamanca, ¿no? Exacto, bueno, sí. Digamos que sí, pero no daba para completo, o sea, yo ahí perdí dinero de fondos propios, digamos. Entonces... ¿Y esta decisión fue recién llegada, ya con tiempo acá? No, ya tenía tiempo acá, pero lo que no pasó fue el análisis previo. Este análisis de cliente ideal que yo te digo. De nicho. De nicho, exactamente, de buyer persona, llámenlo como quieren, es el target, o sea, tiene 1000 nombres, es lo mismo. Y luego crear un concepto, el concepto tiene que ser un concepto que realmente se adapte o que llame la atención o que resuelva un problema. A mí me gusta hablar de resolver un problema cuando no necesariamente es un problema que es que nos estamos muriendo, pero sí que resuelva un problema que tiene el cliente o un interés que tiene el cliente. Y resulta que el cliente de ese barrio no tenía interés en entrar en un bar disruptor. Quieren más de lo mismo, quieren sus patatas, sus alitas, sus cañitas o no sé qué. ¿Y crees que eso tenga que ver mucho también, lo estás comentando, con el tipo de público a donde va enfocado ese producto, ese mercado, ese nicho? De hecho, en los programas que yo tengo de mentoría, nosotros empezamos por analizar el cliente ideal. Claro, que por eso tenemos la asesoría. Ese es el primer paso. En la asesoría, donde canalizamos el caso del cliente para saber qué es lo que está pasando, por poder detectar problemas versus soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es que mira, digamos el paso a paso es el siguiente. Primero defines el cliente ideal, luego defines
el problema o el beneficio que le estás aportando al cliente ideal. Luego defines el producto o servicio y luego el concepto. Claro, que pasa mucho que a los emprendedores empezando no saben ni siquiera cuál es su público ideal. Yo le hago preguntas a cualquier emprendedor, empezando, claro está, que le digo, mira, ¿cuál es tu público ideal? Me dice, todo el mundo, no, claro. No. ¿Todo el mundo qué? A mí me empieza, todo el mundo que necesite tal cosa. No, eso no, primero no. Pero segundo, también ¿sabes qué pasa? Que normalmente cuando queremos emprender es, yo quiero, en tu caso, yo quiero montar una inmobiliaria, yo quiero montar un bar. No pensamos en el cliente. O sea, es simplemente partimos de nuestro deseo. De nuestra idea y de nuestro... Exactamente, pero no empezamos a ver, bueno, realmente, ¿quién necesita una inmobiliaria? En tu caso, por ejemplo, que te enfocas mucho en el emigrante. Oye, ahí hay un cliente ideal súper bien definido. Entonces, claro, sí, yo tengo unas ganas de hacer algo, tengo un deseo, pero eso tiene que ir acompañado luego de un pensamiento más estratégico y definir un montón de estructuras. Justo te iba a decir eso, tiene que ir acompañado de una estrategia y de una solución, porque yo siempre lo digo, Greta, y para todos los que me ven y me siguen lo saben, en las redes sociales están muy bien porque es un canal que nos ayuda a poder impulsar nuestra marca personal, nuestra empresa, pero no solamente es trabajarlas desde allí, sino que solucionar ese problema que tiene ese cliente que nos escribe, que nos llama, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso al final es lo que nos va a ayudar a que podamos crecer en un ritmo mucho más rápido y lógicamente el boca a boca, que yo siempre lo digo, al final es una publicidad que será la tradicional y es la de toda la vida, también nos ayuda a crecer porque nos enfocamos mucho en las redes, pero ese público que quizás no tiene las redes sociales, que sobre todo en nuestro caso es ese propietario que ya es un adulto mayor, que ni siquiera nos sigue porque no nos sigue, sino es el referido, pues también es importante que le demos esa atención y sobre todo ese proceso que tiene que llevar a cabo desde el inicio hasta el final de la operación. Ahí entra un concepto a tener importancia, que es el concepto del embudo de ventas. Cuando tú construyes un embudo o diseñas un embudo de venta, ese embudo de venta tiene que tener un montón de elementos comerciales, digamos, ¿no? Que puede ser las redes sociales, el boca a boca, que si vas a una feria, o sea, aquí cuando construimos y estructuramos un embudo de venta, no nos podemos quedar en una sola cosa, porque hay un montón, digamos, de ingredientes que forman parte de esa receta exitosa. Bueno, chicos, esto es una conversa así de las que tenemos Greta y yo, que nos encanta, que nos ponemos a hablar de emprendimiento, de fallas, de locales, de impuestos también, que ya hablaremos de eso, es un tema que me gusta bastante. Greta no le gusta mucho, a mí sí. No me gusta nada. Pero es súper necesario, es súper necesario y súper importante, sobre todo los CEOs de empresas que entiendan los números, que sepan leer las cifras, cómo está posicionando tu negocio en este momento, un balance de ganancias y pérdidas, que lo sepas interpretar y analizar, los costos operativos que tiene tu negocio. Hay muchas cosas que yo puedo hablar aquí y extenderme, pero que no lo voy a hacer en este momento, pero ha sido de verdad súper rico esta conversa. Ya nos están haciendo señales de atrás, de cortar y nosotros nos extendemos. Bueno, chicos, gracias. Ya saben que tenemos a disposición la asesoría SPE para todos los emprendedores, aquellos que están empezando o que ya empezaron. Sobre todo para que no cometan estos errores de los que yo les estoy hablando. Eso es súper importante. O sea, el acompañamiento de verdad es demasiado importante. Un acompañamiento profesional, bien sea eso, en la parte fiscal, técnica, estratégica. Los acompañamientos parecen caros, yo sé, parece que ay, no me quiero gastar en eso porque yo lo sé hacer. O porque me lo puedo ahorrar, porque para qué voy a gastar en eso si yo lo hago. Pero es que si pierdes, vas a perder mucho más. Entonces, de verdad, ir acompañado es ir mejor y más rápido. Más rápido, porque ya de nuestros errores ustedes van un poquito más rápido que nosotros. Gracias, chicos. Chao.